María salía de la clínica cuando su hermana menor la llamó. Hola, ¿qué estás haciendo? La voz de la hermana vibraba de alegría, que se escuchaba muy bien incluso por teléfono. Me acaban de liberar. María estaba cansada, dijo María. Salgo del trabajo, voy a ir a casa a dormir. Escuchar. La hermana se rió al teléfono. Tienes lo mismo todos los días. ¿No estás cansado de vivir una vida tan aburrida? María cerró la boca para contenerse y no responderle a Alena algo molesto. No, con su hermana menor siempre lograba mantenerse en sus manos, pero últimamente, aparentemente debido al aumento de la carga de trabajo en el trabajo y situaciones familiares inestables, María comenzó a sentir que sus nervios estaban fallando. ¿Y no te cansaste de decirme siempre lo mismo? María subió al auto y encendió el motor. Tenía muchas ganas de volver a casa. Beba té, báñese y luego acuéstese en la cama cubriéndose la cabeza con una manta. Bueno, lo siento, dijo Alena con voz más suave. No te enojes, solo quería preguntarte algo. Ni siquiera lo dudó, con un atisbo de duda, pensó María para sí misma, y luego encendió la estufa del auto. Afuera era mediados de octubre, a las 7 de la tarde afuera estaba muy oscuro y también hacía mucho frío. ¿Qué no contribuyó a mejorar mi estado de ánimo y mis ganas de hacer al menos algo más que dormir? Pregunta, no tires de la goma, respondió María. Dinero otra vez. Alena se atragantó con la lengua. Hace mucho que no te pido dinero. ¿De qué estás hablando? No, quería pedirte una maleta. ¿Me lo puedes prestar por una semana aproximadamente? Bueno, un máximo de 10 días. ¿A dónde vas? La hermana mayor estaba más interesada en la cortesía que en el interés real. Sí, estoy volando hacia el mar, respondió alegremente Alena. A diferencia de ti, mis planes no son solo trabajar y vivir en la casa. Siempre has vivido una vida aburrida y correcta aquí. María guardó silencio. De hecho, ella siempre ha tratado de vivir bien, pero parecía aburrido desde fuera. Probablemente. Para una chica de 23 años, la vida entre el trabajo y el hogar parece gris y aburrida. Pero así era la vida de María antes del matrimonio. Quizás ella realmente vive de manera equivocada. Alena viaja constantemente a algún lugar, tiene tiempo para trabajar y su vida personal está hirviendo. Y María Kudryasova, en la virginidad de Potapov, inmediatamente después de graduarse, se casó. Consiguió trabajo en un policlínico y desde entonces no pasó nada en su vida. Levantarse temprano por la mañana, luego ir al trabajo, luego recibir al paciente desde la mañana hasta la tarde, después del almuerzo, trabajar con documentos o visitar a los pacientes en casa. Incluso los fines de semana, María lograba trabajar en una clínica privada, y en vacaciones asistía a cursos de capacitación o asistía a seminarios y conferencias. Durante casi 30 años de su vida nunca fue al mar, nunca voló en avión de vacaciones, nunca compró hermosas piscinas. Probablemente su vida era aburrida y aburrida. Oye, Marsa. Alena incluso sopló por la tubería. ¿Me escuchas? ¿Me debes una maleta? Te vas de vacaciones constantemente, respondió María, distraída por sus pensamientos tristes. ¿No tienes maleta? Puedes imaginar. Alena estaba luchando por coger el teléfono, sin darle oportunidad de ponerlo. En mi último viaje, cuando estaba cargando el equipaje, se me cayó la maleta. Se rompió y desde entonces no he tenido tiempo de comprar uno nuevo. María habría pensado en sí misma, tocando el lugar y escuchando la queja. Viajas por resorts varias veces al año, ni siquiera tienes tiempo para comprar una maleta entre viajes. Y entonces, de repente, la agarró y se reprendió por ser demasiado estricta con su hermana menor. Después de todo, Alena no tenía la culpa de que María prefiriera el descanso al trabajo y también pudiera permitirse viajes regulares al mar. Bueno, ¿puedo ir a buscarte una maleta?, preguntó Alena, obligando nuevamente a María a cambiar de opinión. Puede. ¿Cuándo quieres venir? Al menos mañana. Mi hermana estaba muy feliz. Hoy, según tengo entendido, no puedes recibir invitados. Sí,
Mejor mañana, después del almuerzo. Mañana sábado recibiré en la clínica a la familia hasta las 3. Después de las 3, ven. Genial, gracias. Hermana, algo más chirriaba por teléfono, comentando lo bien que iba su viaje. En la ciudad, el otoño ha cobrado fuerza y ella se irá a algún país cálido. Estará chapoteando en el cálido mar y no tendrá que congelarse en la ciudad hasta que le den calor. María regresó a casa cerca de las 8. Entró en un apartamento vacío, encontró el interruptor en el pasillo y encendió la luz. Se sentó en la entrada, estiró las piernas y suspiró profundamente. Qué soledad se sentía en esas noches, cuando Andrei llegaba tarde al trabajo y María tenía que regresar a un apartamento vacío y oscuro. ¿Cuántas veces intentó conseguir un gato o un perro, pero luego hablaba sola? Porque entendía que debido a su constante agenda ocupada en el trabajo, sería difícil para esta miserable criatura quedarse sola y encerrada por mucho tiempo, horas. María sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Andrei. No esperaba que su marido respondiera de inmediato y que respondiera a su llamada. Por supuesto, hubo largos tragos en el teléfono y el marido no contestó la llamada. Después de preparar una cena rápida y darse una ducha, María miró con nostalgia la pantalla de su teléfono móvil. El marido no volvió a llamar y ni siquiera escribió un mensaje. María, que había aprendido de su experiencia de vida, comprendió que esperar una llamada de su siempre ocupado marido era inútil. El jefe del departamento de ginecología del hospital regional, Andrei Kudryasov, estaba ocupado las 24 horas del día. Podría tener una cirugía de emergencia, una especie de consejo urgente, que exigiera su participación obligatoria. También podría haber una reunión. En general, María se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo al hecho de que su marido era una persona muy ocupada. Ella no se apresuró y no expresó sus sentimientos por este relato. Ya durmiendo en la cama después de una ducha caliente y de cenar, María escuchó el timbre del teléfono. «¿Usted llamó?» «Estoy saliendo del trabajo». De repente María saltó sobre la cama y miró el reloj de pared. Era la hora 11 de la tarde y ella misma no se dio cuenta de que se había quedado dormida. «Te estoy esperando». «¿Cenamos?» «No, comí un refrigerio en el trabajo. Tuvimos una reunión en el Consilium». En ese momento todos tenían hambre, así que decidieron pedir una pizza. En general, comí, así que tal vez no debería molestarme en calentar la comida. María suspiró aliviada. Cuando llegó su marido, le dolía la cabeza, por lo que, mientras esperaba a Andrei, María se quedó dormida inmediatamente, sin entender por qué el jefe del departamento llegaba tan tarde al consejo. Por la mañana se despertó y no se detuvo en la casa de su marido. Sin ningún motivo, Tosca se acercó a María. Desayunó sola, miró por la ventana y luego comenzó a prepararse para la pasantía en una clínica privada. Durante más de 5 años, María había sido terapeuta en una clínica de la ciudad, mientras guiaba pacientes a clínicas privadas. Después de la pasantía, disfrutó, especialmente cuando vio los resultados de su trabajo y escuchó las palabras de agradecimiento de sus pacientes. Todo iba bien en el trabajo y, a pesar de todas las dificultades, María siempre salía contenta de sí misma y de los resultados de su trabajo. En cuanto a la vida personal, no todo fue tan sencillo como nos gustaría. El marido de María, Andrei Gennadievich Kudryasov, era 20 años mayor que su esposa. Y ya durante 15 años estuvo a cargo del departamento de ginecología del hospital regional. Como especialista, Andrei solía ser una persona de alto rango. Tenía una enorme experiencia profesional a sus espaldas, miles de pacientes agradecidos y muchos premios. Cerca de él, María se sentía como una niña. Y teniendo en cuenta la diferencia de edad, la experiencia tanto en el ámbito profesional como en la vida, la joven esposa tuvo que escuchar la opinión de su sabio marido. ¿Por qué te casas con un hombre tan mayor? La amiga de María le preguntó sobre su educación. Kudryasov tiene casi 45 años. Es mayor que tú y es médico. Tendrás competencia constante. Y él siempre será mejor que tú. Para mí ya es el mejor. María sonrió y dijo,
Amo mucho a este hombre. Ni siquiera puedes imaginar lo fuertes que son mis sentimientos por él. Ella tenía entonces 24 años. Estudió el último año de la Facultad de Medicina y, a sus ojos, Kudryasov era un verdadero gurú de la medicina. María ya estaba mirando la boca de su marido, escuchando sus consejos, escuchando historias de la práctica y pensó que el destino le había hecho un verdadero regalo en forma de encuentro y simpatía mutua con una persona tan inteligente, hermosa y muy receptiva. Se conocieron cuando María tenía 20 años y Andrei ya tenía 40. Ella estudió tercer año de universidad, él consultó a profesores en esta universidad y durante algún tiempo enseñó en el campo de la pedagogía. María conoció a Kudryasov en la biblioteca. Estaba simplemente dictando a uno de los estudiantes la lista de libros que debía aprender. Y María vino allí para prepararse para el seminario. Estás perdiendo el tiempo en esta biblioteca. El propio Andrei se acercó a ella cuando le pidió al bibliotecario que encontrara el libro adecuado sobre oftalmología. ¿Por qué fue en vano? Sorprendentemente, María miró al hombre que conocía a menudo entre los muros de su universidad. Kudryasov no leyó sus conferencias, pero la niña vio su foto en el pasillo y supo quién era. Porque la biblioteca tiene pocos materiales de estudio sobre la tecnología automotriz. Le aconsejo que compre libros de texto en el libro técnico, y mejor aún, que los ordene en Internet. María sonrió ante tu extraña oferta. Por lo general, nuestra biblioteca es elogiada por todos y usted dice absolutamente lo contrario. Siempre digo la verdad. Andrei Kudryasov sonrió y el bibliotecario parpadeó. Y no me mires así. Nina, ¿me equivoco? Su biblioteca lleva mucho tiempo sin suministros. Andrei Gennadievich tiene razón, suspiró. María todavía tomó un par de libros de texto, al salir nuevamente de la biblioteca se topó con Kudryasov. ¿Utilizarás mi consejo?, preguntó. Y María se sorprendió al ver a Andrei. ¿Qué exactamente? ¿Ir a la tienda o hacer un pedido en Internet? Ve a la tienda y elige el libro de texto adecuado, allí será más rápido. Mientras espera el pedido en Internet, puede resultar irrelevante para usted. María sacudió los hombros. Pero luego pasaré al libro técnico. ¿Te puedo llevar? María estaba caminando. Ella nunca habló con este hombre. Ella ni siquiera le prestó atención, considerándolo un hombre experimentado y desinteresado en comunicarse con los jóvenes estudiantes. Sin embargo, la pregunta de Kudryasova le golpeó la cabeza. Miró a Andrei con desconfianza y de repente asintió. Está bien, tráeme contigo. Ese día comenzó la comunicación entre ellos. Al principio, fue solo una charla informal. No tanto de medicina, no tanto de la vida de los alumnos como profesora, sino de la infancia de María y la juventud de Andrei. Resultó que el hombre estuvo casado una vez. Su propia exesposa solicitó el divorcio debido a la ocupación permanente de su marido. Y no se quedó con una mujer que estaba alejada de la medicina y consideraba que su trabajo era serio. Ella no estaba lista para esperarme por las noches. Ella no quería que me comunicara con otras mujeres, tenía celos de mí y de su trabajo. Pero, ¿cómo podría yo, siendo ginecóloga, limitarme a comunicarme con el sexo femenino? Este es mi trabajo, mi deber, mi vida, después de todo. Y luego me di cuenta de que solo podría vivir con una mujer que, como yo, tenga una relación con la medicina, que sea comprensiva, que trate mis retornos tardíos, que no provoque histeria ni escándalos por este motivo. ¿De verdad quiero tanto, Masa? María negó con la cabeza. Masa, a quien habían pronunciado Kudryasov en la boca. Tenía la piel de gallina por toda la piel. Ella miraba a este hombre de una manera completamente diferente. María vio en él un alma familiar cercana al espíritu de un hombre. Más aún, la idea de que en el futuro podría convertirse en médico, e incluso en su esposa, le rondaba dulcemente por la cabeza. Mientras tanto, su relación había alcanzado un nuevo nivel y ahora María se quedaba a menudo en el apartamento de Andrei por la noche. Al lado de este hombre, se sentía tranquila y segura, sabía que Andrei ya era bastante maduro y experimentado,
él no le causaría dolor, siempre la apoyaría, y también la ayudaría con sus estudios y le explicaría verdades simples. En general la niña estaba contenta. Pero hasta el último momento no creyó que Kudriasov pudiera hacerle una propuesta. Al llegar a casa de sus padres en una pequeña ciudad de provincias, a 250 kilómetros del centro regional donde había estudiado, María inmediatamente contó la verdad sobre su relación con un hombre que era casi 2 veces mayor que ella. ¿Estás loco? La madre volvió los ojos y se agarró la cabeza. Tú tienes 23 años y él 43. 20 años es casi toda una vida, 2 décadas. El padre María tampoco estaba contento con la elección de una hija, pero sí le preocupaban los sentimientos de María. Daza, ¿por qué estás tan enojada? Hay millones de familias en el mundo, y bastante fuertes, en las que el marido es mayor que su mujer. Sería peor si fuera al revés. Y Masa sería un niño que se enamoraría de una tía anciana. Papá, Andrei no es viejo, dijo su amada María. Es maduro, sabio y muy experimentado. ¿Y qué clase de médico es? Me alegro que tu Andrei sea un buen médico, respondió su madre, pero sería bueno que fuera tu cómplice. Pero no 20 años mayor. Edik, es un desastre. Eduard Valentinovich se limitó a murmurar y no dijo nada más. Al cabo de un tiempo, María se atrevió a invitar a Andrei a visitar a sus padres. Se reunieron con un pastel y un ramo de flores, y luego Daria Vasilievna se derritió al ver frente a ella a un hombre valiente e inteligente. Eduard Valentinovich tampoco dijo nada más sobre lo que pensaba sobre la elección de su hija. Entonces María finalmente se dio cuenta de que Andrei era el hombre con el que sería realmente feliz. Cuando Elena vio el novio adulto que trajo su hermana mayor a la casa, no guardó silencio. Es un hombre mayor, dijo Elena, de 17 años, cuando se quedaron solos con su hermana. ¿Por qué lo necesitas? Primero, María quería ofenderse con su hermana por sus palabras. Pero luego pudo superar su brecha y simplemente sonrió suavemente. Pero no puedes vivir con él, ¿verdad? ¿Por qué estás tan enojado porque es viejo para mí? Elena levantó la nariz y volvió a reírse de él. Bueno, será mi pariente, ¿no? Lo miras como si estuvieras listo para comer. Ya debes haber soñado con una boda y una larga vida junto a este anciano. No lo llames así. María se interrumpió, sintiendo que estaba empezando a enojarse con su hermana menor. No es un anciano. Él es solo 20 años mayor que yo. Si eliges un novio para ti, elige uno de tu gusto. Y no interfieras en mis asuntos. Es tu elección, dijo Elena. Solo tarde o temprano te arrepentirás de haberte casado con un hombre tan mayor. Las palabras de su hermana menor no se volvieron proféticas y María nunca se arrepintió de haber aceptado convertirse en la esposa de Andrei Kudriasov durante casi 6 años de la vida de su marido. Le hizo una oferta en el 5.º año. Luego María se mudó a su espacioso departamento de 3 habitaciones, pronto recibió un diploma, ingresó en una clínica y se disponía a ingresar en la literatura. Cuando los padres vinieron a visitar a su hija por primera vez después de la boda, ya no estaban en contra de la elección de María, al contrario, se alegraban de que la niña se hubiera casado con éxito y se hubiera establecido en el centro regional. La primera impresión fue engañosa. Daria Vasilievna sonrió mientras caminaba entre los enormes árboles del centro de la ciudad. Tu Andrei resulta ser casi nada, y la boda fue completamente pagada y te trajo a ti mismo. Agárrate a él, hija. Tienes un buen hombre. Lo sé, respondió María con una sonrisa. Estaba enamorada, feliz y lista para ir a la montaña. Trabajar como médico fue un placer. María estaba segura de haber encontrado a su alma gemela. Y los resultados de su arduo trabajo la hicieron feliz, y cada vez convencieron a María de que había hecho todo bien. Lo único que avergonzaba a la joven esposa del famoso ginecólogo era que Andrei constantemente la disuadía de ir al hospital. ¿No te gusta trabajar como terapeuta?, preguntó. Brillas todo el tiempo, trabajas para ti con alegría, entonces, ¿por qué molestarte en estudiar y perder el tiempo en ello? María no discutía con su marido porque no estaba acostumbrada. Para ella,
la palabra Andrei siempre tuvo un significado primordial. Por eso, después de varios meses de pensar en su futuro, María decidió quedarse a trabajar como terapeuta departamental en un policlínico regular. Las chicas que estudiaron con María en la universidad solo sacudieron los hombros al escuchar la explicación de María sobre su negativa a continuar sus estudios. ¿No crees que tu Kudriasov simplemente le tiene miedo a la competencia? María le preguntó una vez a uno de sus antiguos compañeros de clase. ¿Te convertirás en un astuto especialista y lo encerrarás detrás de tu práctica? ¿Qué vas a...? María se rió escuchando a sus amigas. Andrei tiene demasiada experiencia y sabiduría para temer a la competencia. Además, es ginecólogo y no considero este campo de actividad. Siempre lo estás bloqueando, sonrió el amigo. Estoy acostumbrado a que él te controle en todo, te haga bailar a tu ritmo. Personalmente, me ofendería si mi marido se comportara así. Bueno, por eso Andrei es mi marido, no el tuyo. María intentó hacer una broma. Pero no fue por su propio bien. Y si las palabras de un amigo eran ciertas, si Kudriasov realmente temía que su esposa pudiera ser mejor que él, María intentaba evitar esos pensamientos. No quería pensar mal de su marido. Ella lo amaba demasiado. 2 años después del registro del matrimonio, María pensó en tener un hijo. Tenía 26 años, su marido era un gran ginecólogo y no tenía ningún temor sobre su futura maternidad. Andriusa, dijo, tratando de que las palabras no parecieran su decisión unilateralmente aceptada. ¿Quieres tener hijos? Andrei miró a su esposa un poco distante, como si María hubiera iniciado una conversación de la nada. Querida, ¿por qué me preguntas sobre esto? Tienes 26 años, es demasiado pronto para pensar en ello. Es demasiado pronto, María quedó decepcionada por las palabras de Andrei. Tengo 26 años, edad bastante adecuada para tener un hijo. ¿No tienes hijos del primer matrimonio, tal vez sea hora de ser padre? En la voz de María había tanta esperanza y anticipación que apenas pudo contener sus emociones. En cuanto a Andrei, que no sentiría el deseo de ser padre. Es demasiado pronto, manos a la obra. Necesitas hacerte un nombre para tener la oportunidad de avanzar en el futuro. Pero, ¿cómo puedo avanzar si me siento con los terapeutas habituales del distrito? Fuiste tú quien me convenció para continuar mis estudios. Y ahora me estás persuadiendo desde un niño. La propia María no se dio cuenta de cómo hablaba con ofensa en su voz. Habló y tartamudeó. Al ver la mirada estricta de su marido. Todavía no era el momento, Masa, dijo Andrei, y esto podría considerarse una pérdida de tiempo. María, que no estaba acostumbrada y tenía miedo de discutir con su marido debido a su inquebrantable autoridad y su edad, dijo ella misma que ya no plantearía una conversación que disgustaría a Andrei. Pero Daria Vasilievna no tuvo miedo de hacerle esas preguntas a su hija mayor. ¿Y Andrei y tú, pensáis en los niños? La pregunta fue dolorosa y María incluso refunfuñó por sentimientos desagradables en su interior. Ellos y Andrei ya no volvieron al tema del futuro nacimiento, y María no sabía qué responderle a su madre. Se acostumbró a decir la verdad a todos, a su marido, a sus familiares y compañeros. Y sus pacientes. Pero ahora, cuando la pregunta tocaba un tema tan doloroso, María no sabía cómo rodear suavemente las esquinas afiladas. Mamá, todavía es temprano. Estoy trabajando, Andrei también está trabajando. Aún es tiempo del carruaje. Yo no diría eso. Dijo Daria Vasilievna, y miró atentamente el rostro de su hija. Pronto cumplirás 30 y dices que es temprano. Te di a luz cuando tenía 23 años. Y eso no se consideró demasiado temprano para el nacimiento. Después de los 30 será más difícil dar a luz, más dolor y menos tiempo. ¿Qué te estoy explicando? Usted mismo es médico. María se avergonzó de admitirle a su madre que su marido no quiere tener hijos y cree que todavía es demasiado pronto para que se conviertan en padres. Andrea iba a cumplir 50 años. Era una edad bastante buena para un hombre, sobre todo porque todavía no tenía hijos. María sinceramente no entendía por qué su marido estaba tan en contra de los niños.
No estaba interesado en su salud y no intentó fortalecer a su familia. Cada vez era más difícil volver a casa. Allí nadie esperaba a María y ella echaba de menos a su marido, que siempre llegaba tarde al trabajo. Incluso empezó a comprender cómo tratar a su primera esposa, Andrea, quien se quejaba de las constantes actitudes de su marido. Después de calmarse un poco, María decidió que ya no quería ser una carga, que ella misma, y de forma muy consciente, eligió ella misma el honor de ser la esposa del jefe de uno de los departamentos del hospital regional. Por lo tanto, no debería quejarse de su propio honor y culpar a Andrei por la constante ausencia de un hogar y estar en el hospital. Luego de recibirla en una clínica privada, marcó el número de su marido. ¿Dónde estás? ¿Sigues en el hospital? María hizo preguntas en una máquina, adivinando inconscientemente lo que respondería Andrei. Estoy en casa, preparando la cena, respondió su marido. Y el corazón de María saltó alegremente a su pecho. Bueno, y se convenció a sí misma de que Andrei no quiere estar en casa con ella para nada, buscando algún motivo para quedarse en el trabajo, y dejó las tareas del hogar en manos de todos. Me sorprendiste, dijo María con alegría insaciable, y aceleró el paso hacia su auto. ¿Y qué estás preparando allí? Volverás a casa y lo descubrirás, se rió Andrei. Quizás quiero sorprenderte. Pero no funcionará. María con trepid pensó en lo maravilloso que era su marido. Aún así, tuvo suerte y, aunque rara vez empezaron a estar juntos, fue y sigue siendo el mejor hombre del planeta. Al entrar al apartamento, escuchó la voz de Andrei y la risa femenina de alguien. Solo un minuto antes de que llegara María fue donde exactamente escuchó esta risa. Su hermana menor se reía. María recordó que se suponía que Elena vendría a recoger la maleta, pero normalmente la hermana la llamaba o le escribía, y luego venía sin llamada ni mensaje. «Oh hermana, hola». Elena, sin levantarse de la silla de la cocina, hizo un gesto con la mano a María. Pensé que no llegaría a tiempo. ¿Por qué no me llamaste? A María no le gustó el hecho de que Elena apareciera en su casa sin previo aviso. ¿Por qué? Aleñá se sorprendió. Pero de repente una sonrisa salió de sus labios. Me dijiste que viniera después de las 3, así que vine. No acordamos llamar ni enviar mensajes de texto. La propia María no entendía por qué estaba tan indignada por la llegada de su hermana menor. Parece que Aliona no hizo nada perjudicial, llegó a tiempo y realmente no aceptaron llamar con anticipación. Pero por alguna razón, la sonrisa de su hermana, su rostro alegre y feliz, provocaron una oleada de negatividad en María. ¿Qué hay de mí? María misma hizo esta pregunta, pero no tuvo respuesta. Antes, Elena no la irritaba tanto, aunque no siempre seguía sus palabras y en ocasiones ofendía a María. Elena era exactamente lo contrario de su hermana mayor, atrevida, segura de sí misma, amándose a sí misma y no tolerando objeciones. Esta María era sumisa, amable y no conflictiva. Le resultaba más fácil estar de acuerdo que discutir hasta que se le subió la espuma a la boca. Y a Elena le encantaba discutir, refutar, demostrar su punto de vista. Incluso si era evidente que este punto de vista era erróneo. Andrei estaba poniendo la mesa. Cuando su esposa regresó del trabajo, ya había cocinado pescado y ensalada. María estaba mirando los dispositivos que Andrei estaba colocando sobre la mesa. Y no recordaba la última vez que su marido cocinó algo él mismo. Esto sucedió solo al comienzo de la relación, cuando María todavía vivía en su apartamento como propiedad de su futura esposa. Tan pronto como legalizaron su relación, todas las tareas de cocinar, limpiar, lavar y otras tareas domésticas fueron transferidas en su totalidad a los recién casados de Kudryasov. ¿Van a descansar, muchachos? Elena preguntó con voz alegre. Algo parecido a una travesura se escuchó sobre María en la pregunta por su hermana. Por supuesto. Regularmente iba de vacaciones con diferentes hombres a diferentes países, a menudo se permitía viajar sola al extranjero, pero María nunca había estado en otros países en sus casi 30 años de vida. No tenemos tiempo para descansar, gritó la hermana mayor, tratando de que su voz sonara tranquila y segura.
Estamos trabajando, ¿no? Eres un pájaro que vuela libremente. Así es, Alena sonrió ampliamente. Sé cómo deshacerme de todo en la vida. Y estás trabajando y vas a vivir así hasta la jubilación. María miró a su marido sentado a su lado. Andrei comía pescado con una cara indescriptible, como si ni siquiera escuchara lo que hablaban las mujeres en la mesa. No vamos a. María se levantó de repente de la mesa. ¿Tú comiste? Ve y toma la maleta. El rostro de Alena cambió instantáneamente. Una sonrisa salió de sus labios. Tenía las cejas destrozadas. La hermana menor claramente no esperaba una hospitalidad tan obvia por parte de la mayor. Masa, ¿qué te pasa? Ella asomó los labios. No me estoy jactando ni me río de tu estilo de vida. Bueno, te gusta trabajar, no estoy en contra. María. Alena toma su maleta y se va a preparar otras vacaciones. Estoy muy cansado. Mañana tengo el único día libre y tengo muchas ganas de descansar al menos ese día. Alena estaba claramente ofendida. Zuka agradeció a Andrei por el almuerzo, luego tomó la maleta y, despidiéndose brevemente de María, salió de la casa de Kudryasov. Todo este tiempo, Andrei, que estaba en silencio y no expresaba ninguna emoción, de repente preguntó, ¿te hizo algo malo? ¿Por qué lo tomaste? Ella simplemente me quita mucho tiempo, fuerza y energía. Estoy cansado, Andrei. Quería pasar estos fines de semana contigo y aquí Alena con sus historias sobre su vida sin problemas. Andrei sonrió. ¿Estás celoso de ella? María sintió el frío recorrer su espalda. Su marido, que siempre era diferente, independientemente de su opinión y de su falta de emociones hacia los extraños, de repente hizo una pregunta bastante extraña. La pregunta de la que María de repente se avergonzó. De hecho, ¿es esto envidia? Por lo general, Alena envidiaba a su hermana mayor, porque tenía cosas que Alena no tenía, oportunidades que Alena no tenía debido a su edad. Un chico al que le gustaba más la hermana mayor que la menor. María siempre estuvo un paso por delante. Y a los 30 años de repente bajó el ritmo. Y Alena comenzó a esforzarse en su vida. No estaba embarazada de trabajo, le gustaban los hombres, podía tratarlos, consiguiendo todo lo que necesitaba y aún más. María parecía haberse ensuciado en su vida gris y aburrida, en la que no había nada más que trabajo y amor por su marido. Su estado de ánimo después de la muerte de su hermana quedó completamente arruinado. Y aunque Andrei se quedó en casa y no iba a huir a trabajar, María pensaba constantemente en su diálogo con Alena. ¿Y por qué había tanta negatividad dentro del corazón de su hermana hacia su hermana menor? Últimamente hablan cada vez menos. Fue al principio, cuando Alena se mudó al centro regional, constantemente pedía llevar dinero para pasar la noche en el departamento de María y Andrei. Y en los últimos 2 años, Alena se volvió bastante independiente tanto de sus padres como de su hermana mayor. Se me olvidó por completo decírtelo. Andrei distrajo a su esposa de pensamientos tristes. El martes voy al Congreso Científico y Práctico sobre la gente que los despiden por tandas y van a clínicas privadas. He perdido completamente la noción del tiempo. Ayer por la tarde recibí una llamada del personal y me recordaron el viaje. ¿Y a dónde vas? De repente, un pensamiento brillante nació en la voz de María. ¿Y si vamos al Congreso junto con mi marido? ¿Tomarte unas vacaciones en el trabajo por unos días sin ahorrar? ¿Pasar tiempo con Andrei? ¿E incluso cambiar la situación? La idea parecía ser un vamos al teatro. ¿Recuerdas cuando salimos juntos por última vez? Andrei meneó la cabeza. Querida, el congreso comenzará desde la mañana hasta bien entrada la noche y no tendré tiempo para visitas al teatro ni a los restaurantes. Estarás molesto, me estarás molestando y constantemente me preguntarás cuándo estoy libre y acudiré a ti. Te haré enojar con mi ausencia y nuestro mini lanzamiento se convertirá en una pesadilla. Ya pasé por todo esto, querida, y ya no quiero esto. María miró a su marido como si ese mensaje directo la disuadiera de un viaje conjunto. Durante 6 años de convivencia,
Ella nunca le dirigió una palabra de reproche, nunca lo atrajo y no provocó escándalos por su larga ausencia. ¿Por qué ahora Andrei hablaba como si no conociera en absoluto a su esposa, como si ella se hubiera convertido en su pasado ante sus ojos, el cual había estado tratando de olvidar con todas sus fuerzas? Andrei, ¿quieres que vaya contigo? María hizo la pregunta con incertidumbre, todavía esperando haber aparecido. Quiero, Andrei estaba enojado. Saltó del sofá, donde estaba sentado y miraba la televisión. Corrió por la sala. María observaba a su marido y como si no reconociera a su amado hombre, habían vivido juntos durante muchos años. Pero también quiero trabajar con calma, sin distraerme con la preocupación de que esté sentado en una ciudad extraña esperándome. Quiero conocer a mis colegas, hablar con los profesores. Después de todo, quiero dormir un poco. Bueno. María interrumpió a Andrei y asintió brevemente. Te lo pido, no te pongas tan nervioso. Que sea como dices. Andrei de repente se calló, se sentó en el sofá y siguió viendo algún programa médico en la televisión. María estaba sentada a su lado, a veces lo miraba, pero él no parecía verla a su lado. Solían sentarse juntos y mirar televisión, y ahora se han vuelto completamente desconocidos el uno para el otro. Ni los hijos juntos, ni la propiedad que hemos construido juntos, ni las ganas de ir juntos a algún lugar y pasar tiempo juntos. Quizás este sea el fin de nuestro matrimonio, pensó María con pena. Ni siquiera quiere abrazarme, ni besarme, y hace casi un mes que no tenemos amigos cercanos. Mi marido no me ha tocado en todo un mes. Estos pensamientos confundieron aún más mi alma. Parecía como si el mundo entero se derrumbara bajo el nombre de familia, con tal amor que se ha conservado durante 6 años. Andrei se fue el martes. Y hasta ese momento nada había cambiado en su relación con María. El marido ya no iniciaba la intimidad y María vigilaba a Andrei, tratando de comprender si él realmente había perdido el interés por ella o si simplemente se estaba inventando un problema. No tienes que acompañarme. El marido le advirtió de inmediato. Iré al aeropuerto directamente desde el hospital. 5 días y pasarán desapercibidos, y seguro que te traeré algún regalo de San Petersburgo. ¿Lo quieres, querida? Por supuesto que sí. María respondió y sonrió, con una sonrisa muy larga. El estado de ánimo fue malo durante mucho tiempo, y la situación con la partida del marido lo echó aún más a perder. Ahora Andrei también le pidió que no lo acompañara al aeropuerto, aunque María no podía hacerlo. Trabajó hasta las 3. El avión de Andrei debía salir a las 5. El regreso a un apartamento vacío se volvió muy estresante para María. Ella trató de se quedó en el trabajo, fingiendo trabajar con documentación e informes, y trató de alargar el tiempo para llegar a casa lo más tarde posible. La clínica cerró a las 8 de la noche, y a esa hora María tuvo que salir de casa de todos modos, dejándola libre para ir a su oficina. Para distraerse y no perder la cabeza por el aburrimiento, María incluso empezó a hacer yoga. Decidió que visitaría el estudio de yoga en lugar de regresar a casa por las tardes. Era bueno para su salud y le acortaba el tiempo. El jueves desde su primera clase, María se sintió mucho mejor, parecía que había recuperado fuerzas después del entrenamiento. Y un agradable cansancio caía sobre su cuerpo. Quería dormir un poco pronto para que el día terminara más rápido. Cuanto antes termine, más rápido llegará uno nuevo, y no quedaba mucho tiempo antes de que Andrei regresara. Acostada en la cama debajo de una manta y mirando la página de la red social, María vio fotos de Alena descansando. La hermana menor posó en el fondo del mar, de pie en una luminosa piscina. El mar se deslizó rápidamente entre las fotos, intentando no aferrarse a los pensamientos desagradables que surgían en su cabeza. Envidia otra vez, pensó, y rápidamente actualizó la página en las redes sociales, para que las fotos de la bella y feliz hermana menor pronto desaparecieran de su campo visual. Sin embargo, mientras actualizaba la página, María de repente notó algo desagradable en los ojos de la mujer publicada por Alena. Al regresar a la página de su hermana, María volvió a mirar atentamente las publicaciones de Alena y luego acercó una de las fotografías.
El corazón estaba desagradable y sus palmas se humedecieron instantáneamente por la emoción. En una de las fotografías de Alena, en el reflejo del escaparate, María vio una figura familiar. Se trataba de la figura de su marido, quien personalmente le tomó una foto a la joven. María una vez más amplió la foto para asegurarse de que era exactamente Andrei. Reconoció su figura, su peinado e incluso sus gafas de sol. Y en la jaula había una camiseta que ella le regaló el día del Día de la Patria. María quería regalarle esta camiseta a su padre, pero Andrei le dijo que se la dejara como regalo. Alena me dio la camiseta, ¿por qué debería dársela a tu padre? Andrei no estaba contento. Porque no te conviene. María no entendía por qué estaba tan apegada a este regalo de Alena. Quizás la cosa fue que esta camisa le sentaba muy bien a Andrei, y la propia María nunca adivinó su gusto. El marido siempre se vestía él mismo en las tiendas, escogía con mucho cuidado las camisas, los pantalones y los jeans, incluso se compraba la ropa. Y luego Elena le hizo un buen regalo que le gustó a Andrei. Entonces María se puso nerviosa, no estaba contenta de que su marido admirara abiertamente el gusto de Elena. Pero el gusto de su propia esposa era de opinión completamente diferente. María no quería creer que Andrei estuviera en la foto. Luego recordó que su marido no quería que ella fuera con él a San Petersburgo, que se negó a que su esposa lo llevara al aeropuerto. Y el almuerzo que estaba preparando para su esposa probablemente lo fue exclusivamente en honor a la llegada de Alena. María tomó el teléfono y marcó el número de Andrea. El abonado no está disponible temporalmente, respondió con una voz femenina automática. Si Andrea estuviera en Rusia, estaría en contacto. Pero el marido de María estaba en Turquía, de eso no tenía ninguna duda. Luego marcó el número de su colega, Roman Gorbunov, que había sustituido a Andrea durante un tiempo de su ausencia. María nunca antes se había llamado Oye. Si Andrei se hubiera enterado del acto de su esposa, se habría enfadado. Hola Masa. La voz de Roman sonaba suave y amable. ¿Qué pasó? ¿Le pasa algo a Andrei? No puedo comunicarme con él. ¿Tiene problemas con su conexión en San Petersburgo? María apretó su teléfono en su mano, sintiendo que sus dedos estaban tensos por la tensión. ¿En San Petersburgo? La voz de la novela ahora sonaba sorprendida. ¿Fue a San Petersburgo? Hasta donde yo sé, su marido fue con sus padres a Ekaterimburgo. Me dijo que su padre estaba enfermo. Tardó una semana en pagar su factura. Andrei visita a menudo a su padre. Él vive solo. Se enferma con frecuencia. Oh, Masa, estoy confundiendo algo. María guardó silencio, tragándose las lágrimas que subían a su garganta. Sabía muy bien que Andrei no se comunicaba con su padre. Gennady Kudryasov vivió durante muchos años en Murmansk, de donde se fue con su nueva familia durante los estudios universitarios de Andrei. María le contó esta historia al propio Andrei, pero aparentemente él se adhirió a una versión diferente para sus colegas. Oh, lo siento, Roma, Andrei acaba de llamarme. Debí haberlo entendido mal. Apagó el teléfono y luego, frunciendo el ceño, lo arrojó a un lado. Por supuesto, ningún Andrei la llamó. A ella se le ocurrió esta historia para Yed, quien fácilmente pudo adivinar que Andrei estaba engañando a su esposa y a sus colegas. Por eso todos los viajes de su marido a congresos, conferencias y otros viajes de negocios oficiales fueron organizados exclusivamente para ella. Para sus colegas, el doctor Kudryasov acudió a su padre mientras su esposa lo esperaba en casa, sin saber siquiera la doble vida que llevaba su marido. Después de un rato, la mano de María se acercó al teléfono. Ella, luchando con su propia falta de voluntad para saber la verdad, volvió a subir a la página de su hermana. Aquí está su viaje a Tailandia en abril. Luego Andrei voló a Moscú durante 2 semanas. Y María, después de su regreso, se sorprendió durante mucho tiempo de lo brillante que su marido regresó de la capital. Resulta que en abril hace tanto sol en Moscú, caminé mucho, no noté cómo ardía. María entonces no le dijo nada. Ni siquiera se le ocurrió que su marido podría estar en otro lugar, por ejemplo, en un país cálido, junto con su hermana menor.
Y aquí tenéis otro viaje de Alena, esta vez a Egipto. Entonces Andrei también estuvo ausente de casa. Supuestamente voló a Novosibirsk, pero fuera de la ventana era verano y era bastante normal que regresara con una luz tenue. También hubo otros viajes. María contó al menos 5 en los últimos 40 minutos. Comenzó hace casi 2 años. Al menos, los estallidos conjuntos de la vida de María se observaban desde diciembre anterior. Alena tenía solo 21 años en ese momento. Se graduó del instituto con amargura, consiguió un trabajo como administradora en un salón de belleza, pero trabajó allí menos de medio año. En diciembre, luego en marzo y ya en junio. Estuvieron ausentes en la ciudad junto con Andrei. Alena estaba hablando de su nuevo amante, después de lo cual hubo otro, luego otro, y otro. Pero María no estaba interesada en la vida personal de su hermana menor y todo fue en vano. Es interesante, solo conoció a Andrei, o tuvo otros hombres en paralelo, pensó María. Mientras todavía está en shock por su propio descubrimiento. Después de vivir con su marido durante tantos años, y ahora de repente descubrir que le había estado mintiendo durante los últimos 2 años, se acostó con su hermana, viajó por todo el mundo con ella, pagó sus compras, satisfizo todos sus deseos, y su esposa lo lavaba, le preparaba desayunos, almuerzos y cenas, y también lo esperaba fielmente en casa, sin decirle palabra ni insinuarle, algo no anda bien con ella. María estaba cómoda, como solían llamarla, paciente. Por la mañana estaba harta de sus propios pensamientos, que estuvieron en su cabeza toda la noche. Tuvo que tomar alguna decisión respecto a su futuro, porque no tendrá futuro con Andrei, con quien está junta. María pensó que era interesante. ¿Y por qué necesitaba este espectáculo matrimonial? Se habría divorciado de ella hace mucho tiempo y habría vivido con Alena si le agradara tanto, y hubiera sido frío con su esposa durante mucho tiempo. Andrei regresó a casa, como había prometido, el domingo. Feliz, con un ligero bronceado turco. Un par de veces llamó a María a través de Messenger y le envió algunas fotos insignificantes para aliviar su vigilancia. Ella le estaba respondiendo algo, para que Andrei no adivinara que ella sabía todo sobre su traición. María se estaba preparando para la conversación, intentando poner un punto encima de la i. Tenía que reunir fuerzas, encontrar algunas palabras adecuadas, de las que podría avergonzarse más tarde. No, no armará escándalos ni escándalos. Se separarán tranquilamente de Andrei, si él así lo desea. ¿Qué quiero?, pensó María. Quiero aguantar más. Estoy dispuesta a aguantar, porque amo a este hombre y estoy dispuesta a todo para estar con él. Hace mucho que estoy separado de Andrei. Me he ahogado en este hombre. Yo le pertenezco. Soy su gemelo siamés, que morirá si me separo de él. Andrei contó algo gracioso sobre su viaje, escribiendo historias que en realidad no sucedieron. María lo escuchó, sonrió y asintió, y cada minuto se dio cuenta de que no podía decirle a Andrei que lo sabía todo. Ella no podría vivir sin él. No podía hablar con él y después de unos días se calmó y decidió que no se separaría de su marido. Ella lo ama. Y que tenga una intriga a su lado. Fue fácil destruir el matrimonio, pero era necesario salvarlo. Aún así, tenía que intentarlo. Y María decidió que aguantaría hasta el final. Al final de otra jornada de trabajo, cuando estaba a punto de salir de casa, la llamaron a su oficina. La recepción había terminado, gritó María, pero la puerta aún se abrió. Alena estaba parada en la puerta, y dentro de la habitación de la hermana mayor todo parecía haberse derrumbado al ver a la menor. ¿Tú?, preguntó con labios pálidos, María. ¿Por qué? Necesitamos hablar en serio. Entonces María se dio cuenta de que algo había sucedido. Algo sucedió que se salió de control. Había calculado algo. Pero, ¿qué tuvo que aprender exactamente de su hermana menor? Estoy embarazada. Estas fueron las primeras palabras que dijo Alena después de un largo silencio. Las hermanas se sentaron una al lado de la otra, tratando de evitar la posibilidad de mirarse a los ojos, y guardaron silencio hasta que Alena pronunció 2 palabras, cambiando por completo todo en la conciencia de María.
Tengo que responder algo, preguntó María, moviendo apenas los labios. Por dentro todo parecía haberse vuelto piedra, y los labios y la lengua dejaron de escucharla. Tengo que decirte esto. Estoy embarazada de Andrei, tu marido. Estoy cansado de ocultar lo que le vengo contando desde hace mucho tiempo. María guardó silencio. Tenía un trozo de marlin en la mano, sin saber de dónde venía en su escritorio. Pero no pudo decir nada, como si se le hubiera pegado la lengua al cielo. ¿Me escuchas? Estoy esperando al hijo de su marido. Llevo mucho tiempo durmiendo con él. Hace 2 semanas estábamos descansando en Turquía y antes dormimos en tu casa. ¿Recuerdas aquella cena espontánea en tu casa? Viniste y me dijiste que tomara mi maleta y me fuera. Hice. Solo que antes me acosté con tu marido en la cama de tu esposa. Las palabras eran sucias y María se sintió completamente untada en ese barro. Ella no quería eso. Mantuvo su matrimonio hasta el último momento. ¿Pero quién lo necesitaba? Nadie. El niño necesitaba un padre. Por muy sucio que fuera este niño, él no tenía la culpa de la estupidez de su madre y del comportamiento descontrolado de su padre. ¿Qué quieres de mí? María preguntó secamente. ¿Para felicitarte? ¿Correr a casa y armarle un escándalo a tu marido? ¿Mirarte en el espejo e intentar ver un cuerno en tu cabeza? María ya casi gritaba, pero Elena, sentada frente a ella, mantuvo el autocontrol. Sí, este joven no pudo contenerse. ¿Cuántas veces la regañaron sus padres, su abuela, sus profesores? Sabía cómo conservar el autocontrol y esto resultaba aún más molesto para María. Quiero que sepas la verdad, respondió ella, y luego se levantó. ¿Qué vas a hacer a continuación? No lo sé. Pero lo sé, dijo María entre dientes. La hermana se fue, dejando atrás una cadena de queridos espíritus. María olfateó el aire y se dio cuenta de que a menudo olía ese olor en la camisa de su marido. Lo mismo que probablemente la ayudó a comprar a su hermana menor. Todo en su familia no era real. Amor de su marido, idilio familiar, vida en común. Resulta que la felicidad no estaba en la casa de los Kudryasov. Entonces, ¿por qué fue para perder el tiempo el uno con el otro? Cuando regresó a casa después del trabajo, María encontró a Andrei allí. Rápidamente puso toda la ropa necesaria en la maleta. María puso allí los libros, la computadora portátil y la tableta, luego la cerró y se sentó junto a la maleta empacada en la cama. Cerró los ojos y trató de escucharse a sí misma y a sus sentimientos. ¿Qué sintió ella? Miedo, resentimiento, dolor, decepción. El último fue probablemente el sentimiento más vívido dentro de María. Era una decepción lo que estaba experimentando ahora, después de haber perdido a su familia no real. Era solo una imitación de felicidad, por lo que tuvo que irse sin arrepentirse. Tomando una hoja de papel, María, que rápidamente se convirtió en una caligrafía que había estado trabajando en la clínica durante años, le escribió una breve nota a Andrei. Sé todo sobre ti y Elena. No veo ningún sentido en quedarme en esta casa. No me busques, yo mismo te daré el divorcio. No tenemos nada que compartir. Separémonos para siempre. No se me ocurrieron más palabras. Por eso María no escribió discursos largos, simplemente agarré mi maleta y salí del apartamento. Mirando la foto de despedida colgada en la pared del hotel. Esta era una foto de boda de María y Andrei, con quienes ambos sonrieron felices al fotógrafo. Y entonces esta felicidad fue real. María, sentada en el coche, tocó el suelo. Salió tranquilamente de la ciudad, se detuvo en la gasolinera y luego corrió por la carretera. Tuvo que conducir más de 300 kilómetros y María, mirando hacia la oscuridad, trató de mantener la calma y aguantar. En 5 horas estaba en su lugar. En el pueblo al que llegó no había alumbrado público. Pero en la entrada había una inscripción manchada y algo parecido a un monumento. Molinos de viento. Tras detenerse a la entrada del pueblo, María salió del coche, respiró el aire fresco del pueblo y luego lloró.
Las 5 horas que estuvo de viaje logró mantener la calma y la confianza en sí misma. Y con el viento, le dio la espalda al lado equivocado. De pie bajo la lluvia en la oscuridad, María sintió una fatiga y un anhelo interminables. Sé fuerte. Se dio la orden a sí misma, luego volvió a sentarse al volante y se dirigió hacia la casa. La casa en la que había detenido su coche perteneció a su abuela, María Alexandrovna. Madre, padre, María y Elena vivían en los molinos de viento de un pueblo a 50 kilómetros de su ciudad natal. Visitó a su hijo y a su familia varias veces, pero nunca se alejó más de 50 kilómetros de sus molinos de viento. Incluso durante su vida, María Alexandrovna escribió su casa a su nieta mayor. Elena, que se enteró de esto, se sintió muy ofendida por su hermana. Ella gritaba, diciendo que siempre te dan todo lo mejor. Y su voz se llenó de lágrimas. Y la mejor habitación, y ropa, y ahora la casa de la abuela. Dios mío, Elena, no grites. Daria Vasilievna incluso refunfuñó por el fuerte grito histérico de su hija menor. Esta casa está aturdida, ¿por qué la necesitas? En estos molinos de viento nadie compra nada desde hace mucho tiempo, por lo que no obtendrías ningún beneficio, incluso si tu abuela te hubiera enviado la casa. ¿Qué tiene esto que ver con eso? Elena se untó la cara con lágrimas. ¿Por qué soy peor que Masa? ¿Por qué ella consigue todo el tiempo y yo logro todo yo mismo? Entonces María guardó silencio. Recordó cuántas veces durante la vida de su abuela vino a sus molinos de viento. Ella personalmente controló su salud, fue con ella a la clínica de la ciudad y le recetó medicamentos. Elena nunca acudió a la abuela de Masa durante toda su vida adulta. Rara vez la llamaba, solo para recibir el dinero que no le devolvía. Pero después de que su abuela murió, dejándola en la casa de su nieta mayor, Elena se sintió ofendida. Como de costumbre, culpó a la hermana mayor por tener todo así, por sus hermosos ojos, y después de eso ella misma no había hablado con María durante mucho tiempo. La casa que quedó después de la muerte de María Alexandrovna era pequeña, ya bastante antigua, pero por dentro era muy acogedora y cálida. María, cada vez que iba al molino de viento a la tumba de su abuela, con alegría y temblor, se quedaba en esta casa. Estaba mirando platos viejos, fotografías, cuadros colgados en la pared, sobre la vida de María Alexandrovna. Cuando eran pequeñas, cuando María tenía 12 años y Elena 6, iban juntas a visitar a su abuela durante todo el verano. Ese verano pareció ser el más feliz de los 12 años de su vida. Pero a Elena no le gustaban los molinos de viento. Odio la leche de cabra. Y no me gusta la vaca, es grasosa. Y no quiero comer panqueques. La abuela no puede hornearlos. Y no comeré el pollo que corrió por la mañana. Lo siento por ello. Y no iré al jardín, me arderá la nariz y luego me atarán. Independientemente de lo que sugirió la abuela Masa, Elena se negó a hacer nada. No le gustaba la vida del pueblo, la niña la encontraba aburrida y monótona, pero María pasaba tiempo con su abuela con mucho gusto. Lo que más le gustaba era ir a la granja colectiva con su abuela Masa, donde María Alexandrovna trabajaba como veterinaria. Quizás, de estos viajes nació en María el amor por la medicina. Piensa en tu futuro. Quizás quieras conectarlo con la medicina. María ya lo había decidido todo entonces. Definitivamente sería doctora, ayudaría a la gente. Esa era su vocación. Y ella estaba feliz con su elección. Y la abuela María estaba inmensamente agradecida por su apoyo. Y ahora María estaba de regreso en la casa de su abuela. Solo que esta vez no vino por un tiempo, sino a un lugar de residencia permanente. No tenía otro lugar a donde ir que quedarme en la casa donde estaba Andrei, donde no había fuerzas, ni ganas, ni posibilidades. María no podía reclamar el apartamento de su marido, era su propiedad personal y no tenía casa propia. Porque hace unas semanas, una joven tenía confianza en que estaría junto a su marido hasta la vejez. Pero no todos los deseos estaban destinados a hacerse realidad. Y María estaba convencida de ello por experiencia propia. Después de quedarse dormida, estaba cubierta por una almohada.
La ropa de cama olía a humedad, y la casa en sí, que no había sido calentada y en la que nadie había vivido durante varios años, parecía un nido acogedor. María tenía mucho trabajo que hacer. Limpiar la casa, dejar su antiguo trabajo, conseguir un trabajo en los molinos de viento, divorciarse, pero lo más importante es aprender a vivir de nuevo la vida en la que Andrei ya no estará. Cuando se acordó de él, María tomó el teléfono en sus manos. 15 llamadas perdidas de su marido, 2 llamadas perdidas de su madre y una de su padre. Alena no la llamó. Y María, con pena, se imaginó lo felices que estaban con Andrei por tener la oportunidad de estar juntos. Llama a tu madre, María le contó todo tal como está. Dejé a Andrei, viviré en los molinos de viento. ¿Pero por qué? Tienes un marido tan maravilloso. ¿Cómo te atreves a dejarlo? Y lo más importante, ¿por qué? Pregúntale a tu hija menor, respondió María, sintiendo nuevamente la traicionera marea de ira. No, había que recomponerse y ahuyentar la ira, los celos y el resentimiento. No debería haber nada más en su vida que la conectara con el pasado. ¿Qué tiene que ver Alena con eso? Daria Vasilievna no ocultó su sorpresa. Alena está esperando un hijo de mi marido. Y en general, ella lleva mucho tiempo saliendo con él. Mamá, cerremos este tema. Mañana compraré una nueva tarjeta SIM y este número no estará disponible. Estoy solicitando el divorcio. Cambio mi vida y lugar de trabajo. Daria estaba gritando algo por teléfono, pero María no la escuchó. Tenía muchas ganas de dormir. Fue una noche larga y no quería pensar en nada. Mientras se dormía en casa de su abuela, María pensaba en el día siguiente, que ahora será radicalmente diferente a los días a los que María estaba acostumbrada. Por la mañana se despertó con una herida en la nariz envuelta en la manta. Hacía frío en la casa y resultó que las primeras nevadas cayeron por la ventana. María se alegró de haber logrado recorrer la distancia de 300 kilómetros por camino seco. Es poco probable que se atreviera a realizar un acto tan impensable si hubiera hielo en la pista. Había que solucionar urgentemente algo con la estufa, además de comprar comida y llamar al ex trabajador. Y ella pudo acceder a enviar una carta de renuncia. Realmente nos habéis decepcionado, gritó el médico jefe por teléfono. María entendió esto muy bien sin él. No era justo dejar un policlínico sin terapeuta en medio de una gripe y una sala de urgencias, no del todo pensado y egoísta, según el médico. María no dedicó su vida a los detalles, diciendo que se había ido a otra ciudad por circunstancias familiares. Habiendo resuelto el problema con su trabajo, se vistió más abrigada y fue a la oficina de correos. Dios mío, Potapova. El operador que le estaba entregando los sobres escribió una hoja en blanco en la que María debía escribir una carta de renuncia. Sí, soy yo. María sonrió débilmente, recordando cómo una vez, junto con la abuela Masa, fue a ver a esta mujer para ver cerditos recién nacidos. La operadora de correos, Lidia Orlova, vivía en 2 casas de la fallecida María Alexandrovna. ¿Por qué viniste? ¿Viniste a la tumba con tu abuela? ¿Y por qué necesitas escribir una carta? María suspiró. Ahora tendremos que acostumbrarnos a la nueva vida en la que todos y todo necesitan saberlo. Esa era la vida de un aldeano. Y María no pudo hacer nada al respecto. Supuso que después de la visita por correo, de repente se difundiría la noticia de su llegada. Viviré aquí. Decidió que era mejor decir la verdad de inmediato que responder a 1.000.000 de preguntas más de los aldeanos. En los molinos de viento vivían unas 200 personas. Todos conocían a María Alexandrovna, y con todos ellos, tal vez, tendrán que conocer a la propia María. Conocía y recordaba a otra persona y tenía que conocerla. Vivir. El rostro de Lidia se estiró. ¿Por qué? ¿No vivías en el centro regional? No, no lo hice. Ella suspiró y respondió a María. Y aquí solo tenemos una pensión para el Feldscher. Ahora el rostro de Lady Child brilla con una sonrisa alegre. Escuche, usted es médico. Ven a la oficina de nuestro Feldscher, habla con Timofeevna.
Ha estado sentada allí durante casi 70 años. Estaría ocupada con su salud, no con tratar nuestros molinos de viento. María asintió, sin pensar en trabajar en la oficina de Felcher. De hecho, se inclinaba más por la idea de trabajar en la ciudad más cercana, donde se suponía que tendría su propia policlínica. Lida, ¿sabes quién me puede ayudar con la estufa? María hizo una pregunta inquietante. No sé cómo usarlo y hace mucho frío en casa. Eso es lo que significa una chica de ciudad, sonrió Lidia. Creo que mi Grisca puede ayudarte. ¿Grisca? María intentó recordar a un tal Grisca, pero todo fue en vano. Sí, hijo mío. Él acaba de visitarme ahora, vino de la atalaya. Y en lugar de ir a mi casa, se sentó conmigo. O se peleó con su esposa o simplemente no quiere volver a casa. En general, ven a mí. Se suponía que hoy iba a apuñalar con fuego. Y él te dará leña y te ayudará con la estufa. María agradeció a su conversadora vecina y casi de inmediato fue a su casa. La idea de regresar a la casa que parecía un enorme glaciar no le atraía en absoluto. Todavía faltaba dolor en estos molinos de viento. Aquí no había una farmacia normal y no había posibilidad de realizar un examen adecuado. Grigorio Orlov estaba en casa. María, al verlo a través de la valla, no reconoció de inmediato al mismo Grinka en él, quien una vez corrió al río con ella. Tenían entonces 14 años. El niño parecía un valiente, devoto y un verdadero gamberro. Y te reconocí enseguida. Grigori sonrió. Y esta mañana, cuando te vi salir de casa, recordé que casi te ahogas y te salvé. María se rió. No me ahogé y tú no me salvaste. Me empujaste al río. Pero ahora puedes salvarme. Mi horno no funciona en casa y no tengo idea de cómo usarlo. ¿Me puedes ayudar? Grigori estuvo de acuerdo. Juntos descubrieron cómo usar el horno, luego bebieron té, riéndose de la infancia y de sus travesuras infantiles. Luego hablaron sobre el destino de personas que conocían mucho más que María, que había vivido durante mucho tiempo en el centro del distrito. Entonces el tema de su vida personal pasó desapercibido. María no entró en detalles, solo dijo brevemente que había dejado a su marido y que intentaría empezar una nueva vida. Eres arriesgado, dijo Gregory con admiración. ¿Tomarlo y cambiarlo todo tan abruptamente? Creo que no soy capaz de ello en absoluto. Simplemente no conoces todos los detalles, por eso eres tan reflexivo. María respondió con tristeza. No se dio cuenta de cómo se sentaron a almorzar después de hablar con su amiga de la infancia. La casa era cálida y acogedora y no quería dejar de hablar con un interlocutor tan interesante. María de repente se dio cuenta de que después de muchos años de estar casada con Andrei, había olvidado por completo lo largas y emotivas que eran las conversaciones. Después de todo, en los últimos años, Andrei estuvo ocupado todo el tiempo. Y no le faltaron tiempo ni ganas de hablar con su mujer. Estoy seguro de que estaba discutiendo las cosas más interesantes con Alena. María pensaba amargamente, nuevamente sumergida en sus tristes pensamientos. ¿Por qué estás atrapado en casa de tu madre? ¿Por qué no te vas a casa? María le pidió a Grigorich que se distrajera de la inconsciencia de su vida pasada. Grigori sacudió los hombros. Sinceramente, tengo miedo. Mi esposa recientemente dio a luz a un niño y creo que no puedo soportarlo. María se sorprendió y arqueó las cejas. ¿Tiene miedo de no poder cuidar de su propio hijo? ¿Hablas en serio? Gregorio asintió. ¿En serio? ¿Por qué? Solo soy un trabajador normal, tengo un pañuelo, ay, ¿qué? Cogeré una mulita y, Dios no lo quiera, la aplastaré o la dejaré caer. Tengo miedo, en general, por eso estoy tirando el tiempo. Luego la madre arregló el cobertizo y volvió a estabilizar el techo. Pienso que más hacer para ir a la torre de vigilancia inmediatamente después de ella, Gris, no funcionará de esa manera, María negó con la cabeza. Te pones en el lugar de tu mujer, ¿qué piensa ella de que no vuelvas a casa? Ya está teniendo hormonas, le cuesta.
Ella no duerme lo suficiente con un niño pequeño y ni siquiera viniste a verlo. ¿Quieres? No. Grigori ya sintió y soltó la cabeza. Quiero, pero tengo miedo. Eres un hombre sano, temeroso de un niño indefenso. Gris, ¿qué te pasa? Tienes un hermano menor. Pasaste tu infancia con él, lo llevaste a todas partes. Tu tía te dejó con él. No pasó nada, ¿verdad? Entonces no pensé mucho, dijo Grigori. Y no tuve una elección especial. Mis padres me obligaron a hacerlo. Y ahora nadie te obliga, ¿verdad? ¿No pensaste que tu esposa tomaría el estrés bajo control y no te dejaría llegar al umbral cuando finalmente reunieras el coraje? Grigorich miró a María y sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Por qué no me dejó ir? Soy su marido. ¿Dónde estás ahora, marido? ¿Por qué estás sentado aquí y no con tu familia? Haces todo lo posible para no ver a tu esposa e hijo. Gris, pero ella tiene todo el derecho de hacer lo mismo para no verte nunca. Grigori guardó silencio. No había nada que objetar. Pero al día siguiente, cuando María conoció a Lidia Orlov, se enteró por ella de que Grigori se había ido con su familia. Ayer empaqué rápidamente todas mis cosas y por la mañana corrí hacia el autobús. Gracias a Dios, mi cerebro estaba en su lugar, él sobresalía en mi casa y en casa había un hijo pequeño con su esposa. Incluso yo estaba avergonzado. María sonrió y no respondió nada. Al ir a la tienda, pensó que tal vez había acercado a su marido y su mujer, al menos algo bueno, al traerlos a este mundo. Ahora, cuando no trata a sus pacientes, e incluso con vergüenza huye de la ciudad, arrojando a sus cuidadores a otros médicos, se siente culpable frente a ellos. Cuando entró en la tienda, María miró decepcionada a los estantes, dándose cuenta de que se sentiría decepcionada con las compras de comida del pueblo. En los estantes había migajas, azúcar, sal, detergentes en polvo y champú, y en la tina era imposible comprar carne familiar, mezclas de verduras congeladas y productos lácteos. ¿Qué vas a comprar? María se dirigió a la vendedora y en ella la nieta de María Alexandrovna Potapova se enteró de su amiga de la infancia. Aprendió con gran dificultad porque Poliña Voronina cambió mucho. Tenían aproximadamente la misma edad que María, excepto que Poliña era 1 o 2 años mayor. Pero Poliña parecía tener 30 años, en total 45. La mujer claramente estaba bebiendo bebidas fuertes, tenía la cara roja, los ojos rojos, las manos le temblaban como si hubiera bebido mucho el día anterior. Poliña, ¿eres tú? Preguntó María en lugar de responder, y la mujer, apretándose los labios, apenas asintió. Digamos. ¿Qué vas a comprar? Tengo que cerrar la cuenta en 10 minutos. Esto ahora se llama así. A espaldas de Poliña, en uno de los estantes, vio una botella abierta de vino blanco, y junto a ella una pila y una rodaja de manzana. Claramente, Poliña iba a cerrar no porque sí, sino para descansar un poco. Acabas de cambiar mucho. María inclinó su hilo, observando cómo los ojos de Poliña se movían. Y el olor aquí es muy fuerte. Esta cosa está podrida y apesta desde la parte trasera de la casa, dijo Poliña, y luego se lo echó a la barbilla con un grito. ¿Estás intentando sacarme de aquí? Compra algo de comida y ve a tu casa. Poliña fue grosera. María no se ofendió por la voz de su examiga. Es mi culpa que parezcas tener 40 años. Tienes hijos, ¿verdad? Eso es lo que me dijo mi abuela. Poliña salió corriendo de la tienda y empujó a María hacia la salida con todas sus fuerzas. ¿Me vas a enseñar la vida? Ve y enseña a otros. Poliña, si necesitas ayuda, ven a verme. María logró decirlo antes de que la vendedora cerrara la puerta de la tienda delante de sus narices. Al no haber comprado nada en la tienda, María decidió ir al pueblo cercano. La nieve ya se había derretido en las carreteras. Hubo que comprar comida en la tienda y cambiar la goma de verano por la de invierno. Cuando regresó a casa por la noche, vio una figura femenina en la puerta de la casa de la abuela Masa. Era difícil entender quién era en la oscuridad. Pero entonces María se dio cuenta de que era Poliña.
Lo mismo que la empujó a salir de su tienda por la mañana. Vamos a la casa, dijo María, sacando 2 bolsas de poliña. ¿Me ayudarás a traer la comida? Ella cortésmente siguió a María. Primero se sentaron en silencio, luego María puso a hervir la tetera, sirvió el té en una taza y puso un jarrón con dulces sobre la mesa. Pruébalos, están deliciosos. Lo sé, rara vez los tenemos, solía comprarlos para mis hijos. Poliña de repente se echó a llorar. Le temblaron los hombros y María, observando en silencio a la mujer sentada enfrente, se levantó de la silla, se sirvió un vaso de agua y estiró los brazos. Ayúdame, Masa, dijo Poliña. No puedo parar. Cuando Vitia murió, me llevaron inclinado a algún lugar. Yo mismo me doy cuenta de que necesito parar, pero no puedo. Como si alguna fuerza me estuviera vertiendo vodka. Bebo, pero no es más fácil. Y Vitia sueña todo el tiempo. Los niños lloran y yo. En general, no puedo arreglármela solo. María asintió. Vale, intentaré ayudarte. Primero, comprarás unas pastillas en la ciudad y te las beberás. Y si los bebes, te llevarán al hospital. En segundo lugar, harán realidad tu deseo. Mañana iremos juntos a la ciudad y te escribiremos una nota para la cita con el médico. Tienes que hacer esto. Yo mismo te llevaré allí. Iré contigo a la cita porque sospecho que tú mismo no eres lo suficientemente valiente. Poliña miraba a María con los ojos húmedos y, a veces, asentía y bebía agua de un vaso. ¿Realmente me ayudarás? ¿Quieres eso? Quiero que tus hijos crezcan como personas normales, que no tengan miedo de su madre y que no vean todo lo que te pasa. Tú también piensas en ellos, ¿no? Es más raro que el vodka, pero piensas en ellos. Creo, pero por dentro todo duele. María sonrió y le dio un caramelo a Poliña. Tómalo, cómelo. Quédate conmigo hoy, o harás estupideces como en la mañana y luego te arrepentirás. Unos días después de esta conversación, cuando María y Poliña ya se habían ido a la ciudad, fueron juntas al hospital y a Poliña le asignaron tratamiento. La gente vino a la casa de María. Cada uno tenía diferentes problemas. Alguien quería recibir tratamiento por beber en exceso, alguien estaba preocupado por el dolor de espalda, alguien estaba preocupado por el dolor de estómago. En general, Poliña, que trabajaba en la única tienda de Vitrec, que se inspiró después de visitar al médico y recibir ayuda de María, les contó a todos sobre la indecencia de su nueva novia y que trabajaba en el centro regional como terapeuta. María se negó a darse por vencida. Y ahora la casa de la difunta María Alexandrovna se ha convertido en una especie de deambulatorio. Le trajeron verduras, carne, huevos de gallina. Alguien intentó ponerle dinero a María, pero ella solo tomó la comida, y luego como agradecimiento de las felices ancianas que recibieron la receta del medicamento y que supieron que no tenían enfermedades mortales. Entonces Tamara Timofeevna llegó a la casa de María. El mismo que trabajaba en el molino de viento en casa de los Feldscher. Basta ya de tonterías, dijo. ¿Recibiste un libro de trabajo? Ve a la ciudad, deja que te contraten. Me jubilo, ya he escrito una declaración. Y no tienes agallas para tratar a la gente con sal y huevos en tu casa. María asintió, completamente de acuerdo con las palabras de Timofeev. Iba a ir a la ciudad con los documentos, pero Tamara se le adelantó con su propuesta. A menudo recordaba su vida anterior, pero no se arrepentía de nada. Tenía demasiado trabajo que hacer y finalmente tuvo una oleada de fuerza y un deseo de seguir viviendo. Durante el proceso de trabajo logró presentar los documentos para el divorcio. Luego recibió la prueba del divorcio, ya que había ido 2 veces al centro regional y, afortunadamente, no había encontrado allí a su marido ni a su hermana. En conversaciones con su madre, María intentó evitar el tema de su vida pasada. No preguntó por Elena y Daria Vasilievna, prácticamente, guardó silencio. Como vivían su hermana y su exmarido, María no lo sabía ni quería saberlo. Supuso que Elena y Andrei sabían muy bien que María vivía en los molinos de viento. Pero ninguno de ellos acudió jamás a ella, no se arrepintió y no pidió perdón.
En febrero empezaron a soplar vientos, iban uno tras otro, y María, no acostumbrada a tan mal tiempo, se sorprendió de que, al final del invierno, esta época del año apenas empieza a cobrar impulso. Este es un mal invierno, le explicó María a una de las ancianas que acudió a la recepción. Ella no quiere irse, está peleando con la primavera. En febrero siempre tenemos nevadas, solo que esta nieve se derrite rápido, pero se derrite, mantente saludable. María asintió. Todavía tenía mucho que aprender sobre la vida del pueblo a la que ella finalmente comenzó a acostumbrarse después de unos meses. En el viento reinaba la calma, la vida fluía poco a poco, a María le gustaba su trabajo y ahora conocía a todos los habitantes del pequeño pueblo. Gracias, María Alexandrovna, decía a menudo María, mencionando a su abuela. Una nieta tan maravillosa creció. María sonrió tímidamente, sin comentar las palabras de sus pacientes. Estaba muy feliz de saber que las abuelas habían respondido tan bien. Entonces ella vivió una vida buena y decente. En uno de los burdeles, María salió temprano del trabajo. No había pacientes y se creó una verdadera iluminación fuera de la ventana. Habiendo cerrado la punta Felsersky, María, apenas superando el elemento, se arrastró por los ventisqueros hacia la casa. Al acercarse a la casa, notó que las puertas se abrían, pero decidió que se habían abierto debido a fuertes ráfagas de viento. Sin embargo, cuando subió al porche, vio la puerta abierta de la casa. ¡Qué absurdo!, murmuró cuando se acercó a la puerta y luego vio los zapatos de hombre en la entrada. Su corazón se congeló en su pecho. Parecía haber entrado en la casa a cámara lenta y luego vio a Andrei sentado a la mesa. Se dio vuelta, miró a María con una sonrisa y luego sonrió. Lo siento, no te invité, dijo. Y María, deteniéndose en el umbral, tocó impotente la puerta trasera. No estaba claro. ¿Sus fuerzas la abandonaron en el duro camino de regreso a casa o no fue por la llegada de su exmarido? ¿Por qué viniste?, preguntó María con dificultad. He venido a pedir perdón, respondió levantándose de la silla. Quería venir antes, pero me faltó valor, perdóname. Había una tormenta fuera de la ventana y María quiso empujar a Andrei detrás del umbral y cerrar la puerta frente a él, como había hecho Poliña antes. Sin embargo, afuera había demasiada ventisca y María no se atrevería a llevar a un hombre al mal tiempo y poner en peligro su vida. Incluso si realmente quisiera lastimar a un hombre que la había lastimado en el pasado. Te he perdonado desde hace mucho tiempo. María respondió, ya me he olvidado de todo y te aconsejo que te olvides de todo. Viva larga y felizmente. Incluso me fui para darte la oportunidad de convertirte en el feliz esposo de Alena y en el padre de tu hijo. Alena está embarazada no por mi culpa, respondió Andrei. No puedo tener hijos. Todos estos años no te he dicho la verdad, por eso mi primera esposa me dejó. Tenía miedo de perderte, así que guardé silencio. El embarazo de Alena fue consecuencia de su vida irreflexiva y quería detenerme. María sonrió. Tú mismo elegiste a esta chica, ahora tienes que asumir la responsabilidad tú mismo. No quiero saber nada. Andrei se acercó a María, intentó tomarla de la mano, pero ella mecánicamente retrocedió. Un paso. Luego, de repente, cayó de rodillas, agachó la cabeza y se acercó a su ex esposa. Andrei, refunfuñó al ver una imagen lamentable frente a ella. ¿Cuántas veces se imaginó cómo le pedían que perdonara a Andrei? Pero ha llegado este momento, y las ganas de terminar esta obra lo antes posible. Basta, levántate de rodillas, no te ayudará. Entiendo por qué estás aquí hoy. Aprovechaste el mal tiempo para que no pudiera echarte, pero eso no te ayudará. Andrei levantó la cabeza y miró a María a la cara. ¿Realmente te gusta esta vida? ¿Te gusta vivir en el pueblo, hablar con esta gente sin educación y sin educación? Eres médico, un médico con una gran letra. Le di una paliza, María. No te corresponde a ti decirme que gente mala vive aquí. Tú mismo no eres diferente en densidad. Y podría haberme convertido en médico con una gran letra si hubiera seguido estudiando. Pero me has reprendido. Ahora seré un pequeño médico en este pequeño pueblo.
me voy. Y quiero que estés aquí cuando regrese. María salió de la casa respirando pesadamente y conteniendo la respiración. Le costaba caminar, el viento le golpeaba la cara y la nieve le caía sobre los ojos. Pero María no se detuvo, pisando con firmeza la nieve suelta. Al cabo de unos minutos, habiendo superado un ventisquero de casi 1 metro de altura, llamó a la puerta de la casa de Poliña. Media hora más tarde, estaban sentados a la mesa y tomando té. Le pedí que se fuera de casa y no lo ahuyenté, dijo María. No puedo vivir con un hombre que me traicionó una vez. Si hago eso, siempre esperaré una nueva traición de su parte. No, no puedo ser eso. Si mi Víctor estuviera vivo, lo perdonaría, tal vez por el bien de nuestros hijos. Poliña dijo esto y luego lo soltó. María la abrazó por los hombros y la sacudió como una niña. No tenemos hijos y nuestro matrimonio no tiene sentido, dijo María. Andrei no puede tener hijos. Habiendo dicho estas palabras y mirando a 2 niños de Poliña, jugando en el auto en la cama, de pie en la habitación, María sonrió. Ella quiere hijos. Quiere vivir una nueva vida feliz, en la que no haya lugar para la traición. Hubo que esperar un poco, y tarde o temprano, en su pequeña vida, habrá un gran amor.